Bienvenidos a Culto a la Noche. Hermanos, estamos de regreso con una nueva historia. Oigan, antes de empezar, pues ¿qué creen? El lunes estuve en mi primer podcast invitado al canal Hablemos de lo que no existe. Tuvimos una plática muy interesante sobre las sectas, así que espero que si no lo han visto, vayan a verlo y me dejen un comentario en el video si es que quieren que se repita. Pero bueno, hoy nos hicieron llegar una historia muy interesante de un guardia de seguridad y un suceso en la maquiladora donde trabajaba. Recuerden que si quieren compartir su historia, pueden enviarla al correo o los contactos que están abajo y en la caja de información. Dicho esto, no demos más vueltas, pónganse cómodos y vayamos con las historias. Buenas noches a todo el público del culto. Siempre escucho las historias en mi trabajo. Yo casi siempre he trabajado de guardia de seguridad. He andado casi por todos los lugares de la ciudad, desde tiendas, escuelas hasta maquiladoras. La verdad es que nunca me había pasado nada extraño, y eso que casi siempre trabajo solo de noche. Hasta eso que siempre me la pasaba escuchando historias de terror y ni así me entraba miedo como para imaginarme o ver cosas. Pero hasta que no me pasó es que empecé a agarrarle miedo ahora sí cada vez que escuchaba las historias. Con todo y miedo aún así me gustaba escucharlas. Como les digo, mi trabajo siempre era lo mismo, hasta que estuve una temporada en una maquiladora aquí en Juárez. Esa maquiladora era de turnos especiales. El último turno salía a las 2 de la mañana y el primer turno entraba a las 6, o sea que pasaba 4 horas solo en la maquila. Digo solo porque era una maquila pequeña y pues no era necesario más que un guardia, al menos para mi turno y las cosas que me tocaba hacer. La historia que quiero contar sucedió cuando empezó la pandemia. No sé si recuerdan que eso fue un caos en todo el mundo. Aquí en Ciudad Juárez, al menos en el tema de las maquiladoras, algunas anunciaron por la tele que ya nadie se presentara hasta nuevo aviso. Otras seguían trabajando, dizque con las medidas de seguridad necesarias. Lo que sabíamos que era peligroso porque entre más personas juntas, más se contagiaba de ese horrible virus. Yo también iba con miedo, pero pues era trabajar o no comer. La verdad es que aunque no querían decirlo, mucha gente se infectó del virus en las maquiladoras y pues ya saben, dejaban de venir y pues no lograban sobrevivir. Pero nadie creo que nunca se esperó que un día antes de acabar el turno, una señora fue encontrada en el almacén, ya sola por la hora casi de salida. Alguien de limpieza la encontró. El problema fue que ella tenía el virus. La gente sabía y aún así no quisieron que ella se quedara en su casa. Ella no aguantó y ahí quedó sola en el almacén de la maquila. Ella a lo mejor sabía que no iba a aguantar y mejor quiso irse a un lugar solo donde no fuera a infectar a nadie. La verdad, la maquila dio órdenes de que todos se fueran y después llamarían una ambulancia o ya de plano a la CEMEFO. Pues así le hicieron. Me dijeron que tenía que ser muy discreto por mi contrato. Me fui afuera a darle salida a los camiones de transporte y me regresé adentro, según a hacer mis rondines de siempre. Adentro había un escándalo. Hasta el gerente de la maquila regresó a esa hora. Hicieron todo por debajo del agua. La verdad es que no sé cómo se hayan arreglado con la familia. Solo sé que al siguiente día todo pasó como de costumbre. No dieron ningún aviso, no tomaron ninguna medida para sanitizar ese lugar. Solo lo trataron de dejar en secreto. A los pocos días más personas cayeron enfermas y la maquila no tuvo de otra que mandarlos a todos a su casa por 2 semanas. Obviamente yo tenía que seguir trabajando y como estaría solo, pues no habría ningún problema. Los únicos que estábamos en la maquila eran los guardias de seguridad de la caseta de la entrada y yo que hacía los rondines adentro. Yo entraba a las 11 y salía a las 8. Básicamente lo único que tenía que hacer era andar caminando ahí adentro. Siempre tenía comunicación con los de la caseta por la radio. Justo cuando estaba dando el rondín por el almacén, con pocas luces encendidas, los de la caseta me preguntaron por radio que quién era la persona que andaba ahí en el almacén conmigo. Yo estaba confundido porque, por más que buscaba con la linterna, no veía a nadie, y era lo que les decía a ellos. Pensé seriamente que solo me estaban haciendo una broma. Me molesté un poco porque para mí era como una burla a lo que le pasó a esa señora ahí.
Me fui a la caseta molesto a reclamarles, pero ellos estaban muy atentos a una pantalla. Me acerqué a verla también. Y ahí estaba. Ahí estaba una mujer en la oscuridad, viendo directamente a la pantalla. Les juro que nos pusimos pálidos. Mis compañeros querían que fuera a revisar porque se supone que no debería haber nadie más adentro, pero la verdad es que no me atreví a ir solo. Uno de ellos me acompañó y la compañera se quedaría viendo la cámara. Para cuando íbamos caminando, nos dijo la compañera que las pantallas se habían apagado y cuando prendieron ya no estaba ahí. Llegamos al almacén e igual a cuando estuve antes, ahí no había nadie. Pero después de lo que pasó, la verdad es que sí se sentía algo muy raro en toda esa área. Yo necesitaba seguir haciendo el rondín y todavía quedaban como 3 horas. Le tuve que pedir al compañero que me hiciera compañía porque a los jefes no les importa nada, y si me veían en las cámaras que no hice los rondines, capaz si me corrían. En una de esas vueltas que íbamos pasando por las líneas de producción, nos quedamos helados. Había una mujer de espaldas como si estuviera trabajando y llorando. Mi compañero me jaló y nos fuimos corriendo. Llegamos pálidos a la caseta y le contamos a la compañera. Esto, la verdad, no sé si de verdad funcionó o nada más dejó de aparecer porque sí. La compañera de la caseta era muy creyente de Dios. Ella nos dijo que fuéramos al almacén y rezáramos por el alma de esa señora. Así lo hicimos por un buen rato. Y la verdad, yo creo que esa señora lo que quería era que rezaran por su alma porque no quería estar en ese lugar. A lo mejor ella hubiera querido partir con su familia en su casa y solo por el egoísmo y ambición de la gente no pudo hacerlo. Espero que esa señora haya descansado en paz y todas las personas que no lo lograron en esa horrible pandemia. Hola, culto. Buenas noches. Antes de empezar, no quise meter los nombres de mis compañeros de trabajo por su privacidad. Mi historia es algo corta, la verdad. Soy de Ciudad Juárez, y esto fue en la fábrica Seiza. Muchas personas que viven en Juárez saben de cuál maquiladora estoy hablando. Todo empezó un día normal. Era el lunes. Recuerdo ese día muy bien porque me dio insomnio. Estaba intentando dormir porque me tocó trabajar en la noche. Ese día me quedé en la casa de mi mejor amigo. Total, en eso empezó a sonar el despertador a las 8 de la noche. Así lo había programado yo. Me levanté, me alisté y llegué al trabajo. Como siempre, cuando llego al trabajo, siempre recibo las tareas que nos dejan a nosotros, el tercer turno, no lo que falta por terminar. Esa noche no me tocó trabajo. Me tocó hacer unos preventivos o MP, no sé cómo los conozcan. Antes de eso, me marcó un compañero de limpieza diciéndome que si podía checar la lavadora que le había empezado a fallar. Llegué con mi compañero y él me dejó porque tenía más trabajo. Había una señora ahí que se puso a platicar conmigo sacando el chisme, ya saben. Entonces, de reojo, miré algo por la ventana que pasó. Me volteé para ver qué era, pero no alcancé a distinguir nada. En eso me dijo la señora, cuidado con la niña. Yo, pensando que bromeaba, le pregunté cuál niña, y que de todos modos no me iba a hacer nada y me solté riendo. Seguía haciendo mi trabajo de mantenimiento con ella y terminó. Terminando me encargué de mis tareas laborales. Me tocó ir al almacén. Me acuerdo que estaba apagado. Yo estaba buscando 6 pallet jack o diablitos como los conozcan. Afortunadamente encontré 6 y les hice el mantenimiento. Yo sentí una presión muy pesada, como si alguien me estuviera mirando, pero lo ignoré totalmente. Cuando acabé me levanté y ya estando a punto de salir, iba a mitad de camino y no sé por qué sentí la curiosidad y me hizo voltear hacia atrás. Y cuando volteé, miré pasar a una niña de un extremo al otro. Aún recuerdo detalladamente cómo la miré. Falda blanca, cabello oscuro y muy pálida. Yo me quedé congelado. No sabía qué hacer. Se me cortó la voz y empecé a temblar. En eso me hizo que reaccionara el celular porque empezó a sonar.
Me di la vuelta, apagué las luces y empecé a correr. Llegué al baño, me mojé la cara y me dije que solamente había sido un sueño. No le comenté nada a nadie, hasta que al siguiente día me hablaron los guardias de seguridad. Les dije que qué pasó, que si se les ofrecía algo o cosas así. Me preguntaron si todo estaba bien, a lo que yo le contesté que sí, que por qué. Me dijeron que me iban a enseñar algo. La verdad no sabía que me iban a enseñar hasta que me llevaron a una sala de cámaras. Yo realmente me había asustado porque hace unos días me había quedado dormido en una mesa. Les pregunté si me había metido en problemas, a lo que ellos me contestaron que no, que querían que mirara un video con mis propios ojos. En cuanto me pusieron el video empezó a correr escalofríos por todo mi cuerpo. Era yo viendo a la niña. Yo nunca pensé que sí había pasado realmente. En el video me miré como me congelé del miedo, y ella pasó y desapareció al entrar a unas cajas. Duré congelado como 50 segundos, a lo que a mí se me habían hecho como 5 minutos. En eso me apagaron las computadoras y me dijeron: cuidado con lo que te topas, hermano. Cuando mires eso, mejor ignóralo, porque justo por eso muchas personas han corrido de esta fábrica. Hace poco se salió un guardia. No sé qué haya visto, pero se puso pálido y se desmayó del miedo. Es todo lo que tengo por contar. Gracias, culto, por escucharme y que tengan bonita noche. Hermanos, ¿qué les parecieron estas historias? Gracias a quienes las compartieron y a ustedes por llegar hasta aquí. Oigan, sé que aquí en Ciudad Juárez y otras partes del país, las maquiladoras o fábricas son muy famosas. Así que si tienen más historias ocurridas en estos lugares, los invito a compartirlas para hacer un video más largo con todas sus experiencias. Antes de irnos, no olviden dejar un like y suscribirse si aún no lo han hecho. Y bueno, hermanos, por hoy ha sido todo. Nos vemos la próxima y recuerden, ya pueden descansar en paz.